Pues miren, después de que asciende Jesús y deja esa comisión de que vayan y bauticen, y aclara que el que no sea bautizado y el que no crea no va a ser salvo, dicho de paso, entonces quedó una alianza. ¿Ahora qué sigue? Porque nosotros ya nos tocó vivir en este tiempo, ¿no? En donde ya Jesús ya vino, ya ascendió al cielo, ya dejó una iglesia, ya dejó un encargado a Pedro. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, resulta que tenemos ahora un acceso a una alianza. Ahora está en nosotros decidir si queremos o no formar parte de esa alianza. Por eso todos los domingos, cada vez que vas a la Eucaristía, tú actualizas esa alianza. ¿Por qué digo actualizas? Porque a lo mejor mi primera comunión, por ejemplo, yo que la hice como a los 13 años, era un niñito. Después de esa comunión pasaron muchos años para que yo volviera a tomar la Eucaristía, ¿no? Porque yo dejé la iglesia un tiempo, muchos años, y me fui conduciendo yo solo a mi manera, a como yo concebía a Dios, igual que muchos otros, ¿no? Entonces, digamos que dejé el catolicismo por muchos años, hasta mis 26 años, afortunadamente o desafortunadamente para algunos llegó la pandemia, pero pues yo soy un fruto de eso, ¿no? Donde decidí reconsiderar mi fe, y ahí es donde me topé con todo esto, ¿no? Con la apologética que me resolvió todas mis dudas. Entonces, bueno, decidí formar parte otra vez de de la alianza, ¿no? Porque no por mi primer comunión que tomé ya fui salvo, ¿no? Claro que no, vinieron pecados y errores míos, entonces tuve que volver a confesarme y actualizarme, por así decirlo, ¿no? Pero quiero que se den cuenta de algo, que desde el antiguo pacto, Dios ya hablaba a su pueblo a una manera de lenguaje nupcial o matrimonial, porque yo les dije, ¿no? Que la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo el tiempo se habla en todas las páginas de un matrimonio, o es decir, de una alianza que quiere tener Dios con la humanidad. De la misma manera que un esposo con su esposa tiene una unión misteriosa y se hacen una sola carne, unen sus cuerpos y se hacen uno. Y de hecho, dicho de paso, ¿no? Esa unión también tiene un fruto, que son los hijos. Por lo tanto, esa es la unión válida, hombre-mujer, ¿no? Donde hay como resultado una encarnación, ¿no? Y esa encarnación es el fruto de ese amor, ¿no? Que en principio así debe ser, ¿no? Cuando te casas, ¿no? No al revés, que primero tienes tus hijos, ya luego ves si te casas. Entonces, es así como Dios manda. Y fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque de hecho también un fruto del amor de Dios, Padre, también hubo una encarnación que fue Jesucristo, ¿no? Y eso fue un resultado del amor que Dios nos tiene. Entonces, miren, Dios también, muy parecido a esta analogía del matrimonio, por eso hablaba, ¿no? Desde sus profetas, por ejemplo, ahí con Isaías, capítulo 49, verso 18, usa este lenguaje matrimonial, ¿no? Para referirse a la unión de Dios con su pueblo. En este caso solo era el pueblo judío, ¿no? Solo eran ellos. Pero ya después con Jesús, ese pueblo ya son todas las naciones que quieran integrarse a esa iglesia. Que quieran, ¿eh? Porque no es así como que a todos, ¿no? Porque debe haber voluntad también de que formemos parte de eso. Entonces sigue habiendo libertad, ¿no? Pero la puerta ya está abierta, ya está ahí. Es cuestión de que aceptes a Cristo y a su iglesia, claro, ¿no? Dice, alzad tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Es decir, habla en plural, ¿no? Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, seréis vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Les dice, ¿no? Las compara como una novia. ¿Por qué? Porque Dios es el esposo, el marido. Ahí en Isaías 54 también vemos este lenguaje, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Éramos una mujer abandonada, ¿no? El pueblo, pues, en aquel entonces. Dice, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Es decir, Dios no iba a abandonar al pueblo, o no tenía esa intención, a pesar de que el pueblo se abandonaba a Dios. Dice, con un poco de ira, dice, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. También ahí en Isaías 62 vemos este lenguaje, dice, pues como el joven se desposa, acuérdense que esto de desposorio significa como noviazgo, ¿no? Ese es el significado. Entonces, cuando decimos que está desposada o desposado, es que está siendo novia o tienen un compromiso con alguien, ¿no? O novio, pero todavía no se casa. Dice, se desposarán contigo tus hijos, ¿no? Tendrán un noviazgo. Dice, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Vean que siempre hay un lenguaje nupcial, ¿no? En esto de Dios con la humanidad. Dice, por ejemplo, también Jeremías nos hablaba en un lenguaje así, dice, anda y clama a los hijos de Jerusalén, diciendo,
Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, el amor de tu desposorio, ¿no? Otras traducciones dicen de tu noviazgo. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice ahí el verso 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, porque adornarás tu camino para hallar amor, aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Entonces el pueblo también andaba en busca del amor, pero andaba en, con dioses ajenos, ¿no? Andaba en idolatría, buscando amor. Es como cuando, por ejemplo, una esposa no acepta al esposo y a lo mejor se busca otro, ¿no? Y puede andar con otro, y hay matrimonios que aún así se reconcilian. Pero ante Dios, esa unión no es válida, ¿no? Porque ella se casó con otro. Y solamente ante los ojos de Dios, la persona que se presentó en el altar ese es su marido, ¿no? De esa mujer. Y aunque ande con otros, no va a encontrar plenitud en Dios porque no es un matrimonio, no es una unión legítima, sino la que hubo con Dios, ¿no? Entonces así andaba el pueblo. El pueblo fue elegido, pero aunque busques otros dioses, pues no es legítimo eso, ¿no? Y no vas a encontrar plenitud porque ese no es el marido es Dios, ¿no? El único Dios. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3 verso 14 se menciona esto: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿No? Allá en el verso 20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Entonces, para Dios, siempre que hubo una infidelidad, usaba este lenguaje, ¿no? Entonces, si en un matrimonio cuando hay infidelidad se llama adulterio, entonces por eso también se refiere al pueblo como una prostituta, ¿no? Como alguien que adultera, alguien que fornica, alguien que comete pecado cuando se aleja de Dios. Entonces, digamos que la infidelidad a Dios era visto como un adulterio espiritual. Dice, pero como la esposa infiel abandonada a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. También ahí en el verso, en el capítulo 31 verso 31, ya hemos leído varias veces este pasaje, cuando habla de la alianza que va a hacer Dios. Si aquí venido días, vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, se refiere al pacto con Moisés. Se no va a ser como ese, porque ellos invalidaron mi pacto, hubo infidelidad. Fíjense, dice, invalidaron mi pacto, se puede entender, ¿no? Como hubo un adulterio, una infidelidad con Dios, aunque fui yo marido para ellos, ¿no? Dice esto Dios. Y ahí en el capítulo 33 también, en el mismo libro de Jeremías, también se habla de esto, ¿no? En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo y de alegría. Dice voz de desposado, ¿no? O de novio y voz de novia sería. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos. Y Ezequiel también habló de eso. Si tienen tiempo, lean todo el capítulo 16 de Ezequiel, porque ahí se refiere a esta adulterio o esta infidelidad y está nombrando a Jerusalén de manera más específica como una ciudad infiel. Y es por eso que en el Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera o la prostituta, que tiene una relación con la bestia, por eso mucha gente considera que desde el antiguo pacto ya se referían a Jerusalén como una prostituta, y aparte Jerusalén fue destruida en el templo, ¿no? Fue destruida y dispersada. Entonces, por eso se piensa que en el Apocalipsis, cuando se habla de la prostituta, que ahorita vamos a hablar de eso, se refiere a Jerusalén. Y a la vez se referiría como a Roma imperial, ¿no? Algunos la han interpretado así. ¿Por qué? Porque la mujer adúltera, esta tuvo una relación con la bestia y fue destruida la ciudad prostituta, de la misma manera que fue destruido Jerusalén. Entonces el Apocalipsis me está narrando un evento pasado, pero también me narra eventos presentes y también se ha considerado que pueden ser eventos futuros, ¿no? Los que se narra el Apocalipsis. Entonces, fíjense, aquí en Ezequiel 16, es un capítulo un poco largo, pero habla muy bien, ¿no? De lo que Jerusalén fue, cómo fue rescatada y cómo fue infiel y terminó mal. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, ¿no? Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. O sea, digo, o sea, se refiere como en términos de mujer, ¿no? O de ciudad, pues. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Es decir, entrar en una vanidad, ¿no?
y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibiste ajenos. Entonces, en lugar de recibir a su marido, a Dios, recibió a otros hombres, es decir, bueno, serían otros dioses, ¿no? Adúltero. Y del mismo modo que desde el antiguo pacto siempre se ha hablado de la relación de Dios eh, con, con el pueblo, con su pueblo elegido, que serían los hebreos o los judíos, se vio como una relación matrimonial. Por eso San Pablo me habla de la unión de Jesús con su iglesia como una relación matrimonial. Y esto ya lo vimos en Efesios 5, ¿no?